Dios les bendiga a todos. Esta es la conferencia de los conferencistas agripados. Así que yo vine porque no soy contagiosa para nadie. Tengo más de 10 días con nariz de trompeta. Así que tengan paciencia con nosotros. Gracias a Dios no tengo voz puberta, pero sí nariz bien congestionada. Para mí compartir este testimonio, solo quiero darles una advertencia. Miren lo que Dios hace. Cuando compartimos testimonios es muy fácil pensar, wow, qué cool esa persona, pero ese no es el punto de compartir nuestros testimonios. Nuestro testimonio testifica de la obra de alguien más, no de la nuestra. Así que no pierdan esto de vista. A la edad de 5 años yo asistí y escuché por primera vez en una escuela dominical acerca de la salvación en Cristo, de cómo Dios salva. Ahora, la escuela dominical que me convenció de que yo era una pecadora y que Dios salvaba fue una escuela dominical en donde se estaba contando la historia de Amán y los judíos y cómo Amán fue colgado en la horca. No sé cómo eso funcionó para convencerme, pero desde la edad de 5 años tengo el privilegio de que Cristo me rescató y se convirtió en mi línea de vida. Y mi vida es un testimonio de que tenemos que tomar en serio a los niños, porque Dios salva pecadores y los pecadorcitos también necesitan salvación. Así que desde esa edad puedo decir que por la gracia de Dios mi vida ha estado en sus manos, completamente mi corazón ha estado completamente entregada a Jesús y con esa convicción yo he podido caminar mi vida tomando muy en serio el llamado de ser y hacer discípulos. A la edad de 9 años fui a un campamento en donde se estaba cantando una canción que decía, oh Señor, envíame a mí, yo quiero ser usado por ti. O sea lejos o sea aquí Señor, envíame. Por más de media hora con mis ojitos cerrados yo no podía parar de llorar. Los consejeros del campamento trataron de calmarme y me preguntaban, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué lloras tanto? Y yo les decía, es que yo veo como mucha gente con las manos levantadas que dicen, ¿quién va a venir? ¿Quién va a venir? Y ellos me explicaron, trataron de explicar, ok, mira, eso puede ser que Dios te está llamando a misiones, pero para mí misioneros eran los mormones. Y 2 o 3 gente con ojos azules, pelo cancha así tipo Justin, que no se parecían a mí. Yo decía, yo soy de una isla, yo soy de República Dominicana, ¿cómo Dios me va a llamar a mí a ser misionera? Pero yo me lo tomé muy en serio. Mi pastor me enseñó en esa plantación, donde yo fui la primera niña de la plantación, no piensen que era una plantación, no pierdan de vista el poder de las pocas personas, de lo que Dios puede hacer con las pocas personas. Y en ese momento el Señor empezó a continuar afirmando ese llamado en mi corazón a través de toda mi niñez y adolescencia. Mi pastor me enseñó que los discípulos hacían discípulos. Así que yo invitaba a los chicos de la calle a que vinieran a la marquesina de mi casa con 7 años a predicarles acerca de Jesús y a enseñarles lo que yo sabía de la Biblia. Mi vida se desarrolló sirviendo, enseñando, haciendo evangelismo casa por casa. Me sacaron a escobazos de una, así que fui perseguida por el evangelio y Dios me empezó a entrenar desde pequeña. Y a medida que los años iban pasando, la convicción de evangelística y de la necesidad de ir aún más allá, donde nosotros no podíamos pensar, era cada vez más profunda. Cuando yo tenía 13 años, mi papá fue a Cuba y me trajo de regalo un libro acerca de Mongolia. Y yo veía las estepas de Mongolia y todo eso, digo yo, wow, yo nunca voy a ir a ese lugar, pero qué lindo lugar. Y no puedo creer que en este mundo existen lugares así. Y a la edad de 15 años empecé a escuchar acerca de agencias misioneras que tenían un mensaje, latinos para las misiones, dominicanos siendo un puente a las misiones. Y yo decía, ¿en serio Dios puede hacer eso? Pero como sé que tengo un Dios poderoso, empecé a orar. Señor, tú me dices cuándo es el tiempo. Y a la edad de 18 años intenté, al salir del colegio, yo salí temprano, gané una beca para ir a la universidad, tenía que tomar una decisión radical. Continuaba mis estudios, entraba a la universidad a estudiar ingeniería o me iba a servir como misionera donde Dios me quisiera enviar. Y yo estaba ya convencida de que quería no hacer eso. Mi papá no era creyente, mi mamá sí,
vino 2 años después que yo al evangelio. Y tuve que tomar una decisión de honrar a mis padres o seguir lo que yo sabía que había en mi corazón, pero que no estaba segura si era el tiempo. Así que decidí quedarme a perseguir mi beca, estudié ingeniería civil y a mitad de carrera empecé otra crisis en la que yo no sabía si era el tiempo de salir porque yo quería salir a predicar el evangelio a los no alcanzados y había una agencia dispuesta a enviarme. Pero el otro punto era ¿con qué dinero voy a ir? ¿Cómo voy a llegar a las naciones? ¿Cómo esto va a pasar? Pero Dios, siendo Dios, nuevamente me convenció de que no era el tiempo. Así que continué sirviendo en mi iglesia local, continué discipulando diferentes grupos de chicas, de jovencitos y haciendo la obra del ministerio en mi iglesia local. Y luego de ahí, hasta la edad de 31 años, fue un día cuando yo estaba trabajando sentada en mi escritorio y en mi corazón hubo una convicción muy firme en medio de desarrollar un proyecto de es tiempo de salir. Y yo decía, Señor, ahora no, porque estoy en mi mejor momento profesional. O sea, estoy trabajando en un proyecto mega grande, avanzando muchísimo en la carrera de ingeniería. Yo tenía 11 años laborando como ingeniera civil y como especialista en ingeniería ambiental. Y yo decía, ¿cómo tú me vas a poner a estudiar todo eso, aprender todo esto y ahora me dices que es tiempo de salir? Así que en 3 meses oramos, hablé con mi iglesia local que nunca había enviado un misionero, que nunca había tenido un misionero en el campo. Yo tenía unos ahorros y no tenía apoyo misionero porque mi iglesia nunca había mandado un misionero. Así que con esos ahorros decidimos que íbamos a salir al campo. A medida que yo iba orando, Señor, ¿dónde me quieres? ¿A dónde me quieres llevar? Años antes, Dios me había enviado con una beca a estudiar por 3 meses a Japón. Japón en ese momento era conocido como la tumba de los misioneros, porque era un terreno en ese momento muy árido para hacer misiones. Era muy difícil alcanzar las personas. Y yo le decía al Señor, Señor, tú me mandas donde tú quieras. Yo qué feliz de irme a Japón, pero nunca me mandé a China. No me gusta China, no me mande para China. Pero el Señor, en su gran amor con que nos amó, me mandó a Taiwán, donde estuve haciendo entrenamiento misionero. Al principio yo no sabía cuánto tiempo yo iba a estar. Yo me fui con un plan de 6 meses. Yo me fui a entrenar y a servir y a ser misionera ahí y que el Señor a partir de ahí iba a hacer todo. Yo vendí todas mis cosas, entregué mi apartamento, dejé mi carrera y yo dije, me voy con una maleta sin nada que me ate y si Dios quiere que yo continúe, yo voy a continuar. Ahora, yo no soy corto plazo. Yo no sé dónde voy a estar a largo plazo, pero si tú me traes a Asia, yo quiero morir en Asia. Y mi corazón era morir en Asia. Y cuando yo estaba en Taiwán, yo empecé a trabajar con estudiantes universitarios taiwaneses. Empecé a aprender el idioma, todo lo que se hacía. Y Dios empezó a traer una convicción de la necesidad, no solo de llevar el evangelio, sino de fortalecer las pequeñas iglesias que existían, o los pequeños creyentes, grupos de creyentes que existían con enseñanza bíblica sólida. Así que en mi 3er mes empecé a orar y Dios me llevó a un ministerio que se llama el Proyecto Tito, con el cual estuve trabajando 9 años enseñando con escuelas bíblicas underground, ocultas, en toda Asia del Este, en todos los países de Asia del Este, excepto Corea del Norte, Corea del Sur, Mongolia, Taiwán, Hong Kong, Macao, Filipinas, Indonesia, Vietnam, Camboya, Tailandia, Japón. Como una niña de una isla con pelo crespo llegó a esos lugares, con poco apoyo financiero en principio, que Dios fue creciendo con el tiempo, sostenida 100% por la iglesia latina. Nunca recibí dinero de la iglesia norteamericana, porque Dios puede hacer grandes cosas y Él no necesita nuestra ayuda. Pero en ese tiempo yo tuve que aprender varias lecciones que quiero compartir con ustedes. Y era la convicción de que en la vida de un discípulo de Cristo no hay otra opción que no sea la obediencia. Y que la voluntad del Señor se aprende probándola. La soltería tiene un costo. Yo me fui soltera a los 31 años. Estadísticamente,
Es difícil, hay pocos hombres en las misiones, la proporción es mucho menor de mujeres y hombres, y mientras más no alcanzado ese lugar, más grande es esa de proporción. Hay más mujeres que hombres. La mayoría de los hombres que estaban habían ido con su familia. Y yo era latina, ninguno de mis equipos misioneros, en el equipo inicial con el que trabajé, que habían alrededor de 100 misioneros, yo fui la única latina en ese momento. Entonces, la soltería tiene un costo, pero el matrimonio también lo tiene. Los que se van como misioneros casados y con hijos tienen otras cargas. Irte tiene un costo, pero quedarte también tiene un costo. Dios no va a desperdiciar ninguna de tus sufrimientos, ninguna de tus preparaciones. En algún momento Dios va a usar todo lo que has hecho y todo lo que has trabajado para ser usado en el campo misionero. Pero yo tuve el privilegio de ver muchas cosas y ver a Dios hacer grandes cosas, no solo en las misiones, sino en mi vida. Yo necesitaba más estar fuera del contexto y el trabajo que Dios iba a hacer en mi corazón para transformarme a la imagen de Cristo. En todo momento, el punto de las misiones es que Dios sea proclamado grande, soberano, magnífico, como solamente Él lo es. Así que quiero leerles algunas cosas. Salir a lugares difíciles y servir en lugares difíciles tiene un costo, pero quedarte también lo tendrá. Requerirá incertidumbre, pero hazlo con miedo. Haz lo que te toque ese día para ejercitar la fidelidad y la obediencia. Hazlo con los ojos puestos en Jesús. Aunque nadie te entienda, que eso nunca te detenga. Aunque tengas que cambiar, arrepentirte y confiar, hazlo donde Dios te quiere. Eso lo vas a hacer quedándote y eso lo tendrás que hacer yéndote, porque continúas siendo un discípulo de Cristo independientemente de tu lugar geográfico. Pero cambia, crece, que Cristo sea formado en ti. Si estás ahora aquí, sé fiel en tu iglesia local. Lo que nunca puedes considerar es no obedecer. Eso no es un derecho cristiano. La desobediencia y el discipulado son una contradicción. Tu vida no te pertenece. Tus dones no te pertenecen. Tu única opción es obedecer al que siempre ha sido y siempre será fiel. Al que nunca te pondrá en un lugar en donde su presencia y su gracia no te sostengan. Él tiene tu mayor bien en mente, aunque no tu comodidad. De hecho, la incomodidad es lo que te hace cambiar. ¿Cuál es el gozo puesto delante de ti? No te confundas, no son las almas convertidas de los pueblos alcanzados, porque de ver los resultados no tenemos garantía. De que nos oirán no tenemos garantía. Al mejor misionero, al más preparado, al más efectivo en el Nuevo Testamento, aún los mejores líderes cuestionaron su llamado y lo criticaron, y fue Pablo. Al maestro más efectivo y con autoridad infalible lo acusaron y lo crucificaron. Eso no es excusa para no escuchar, para no examinar tus motivaciones, para no ser humilde y para no obedecer. Todo lo contrario. Las críticas, la falta de reconocimiento, los malos entendidos nunca serán lo que definen tu fidelidad en servir y obedecer al Señor. Es su fidelidad, su dignidad, el derecho que tiene de que su nombre sea exaltado en los confines de la tierra y que sus hechos, amor, soberanía, grandeza, sean conocidos por todos. Eso es lo que debe de motivar cada día y cada momento de fidelidad y obediencia anónima, puestos los ojos en Jesús, por quien Él es. No por las circunstancias, no por la falta de apoyo, no por las dificultades de aprender el idioma, no por lo malo de las comidas o las guácalas, no por lo largo del viaje, no por la falta de dinero o la crítica o aún la posición de otros que deben abandonar o no responder con un rotundo: heme aquí, envíame a mí, el llamado que Dios te hace. No hay otra respuesta aceptable, no hay otra ambición más loable que a medida que le obedeces donde Él te quiera llevar, que Cristo y solo Cristo está siendo formado en ti. Hay formas que solo se dan bajo el fuego, la presión y la soledad. Porque el llamado de Dios puede ser en cierta manera solitario, pero no te engañes con tus pensamientos y emociones, porque Él ha prometido estar contigo todos los días hasta presentarte ante su Padre con una multitud de personas de todas las naciones, con sus manos traspasadas, diciendo: estos
son míos. ¿Por qué estoy en Guatemala? Esa es una historia muy curiosa. Dios me llevó alrededor del mundo para terminar trayéndome a un país de habla hispana, después de haber aprendido el idioma, y yo no entendía, porque yo quería morir en Asia. Pero Dios tenía otros planes. Y sus planes incluían que a los 41 años yo conociera a mi esposo, a los 42 adoptara a 2 chicos adolescentes y pudiera estar sirviendo al Señor aquí, ayudando a compartir con otros lo magnífico de su nombre y lo certero de su fidelidad con cada uno de nosotros. Lo que nunca puedes considerar es no obedecer. Ese no es un derecho cristiano. Tenemos al único Dios, glorioso, poderoso, grande. Todos los demás caminos conducen a la perdición. Solo hay un camino de salvación. El nombre de Cristo debe ser no solamente proclamado, sino obedecido hasta lo último de la tierra. Esta es una carrera de relevo y no de velocidad. Tu aporte es una pizca de obediencia en el océano de la historia de Dios. Pero no tenemos la opción de no obedecer. Así que vas a hacer con esa pizca que se está encendiendo en tu corazón de ir a un lugar donde Dios quiere ser conocido, donde Cristo debe ser obedecido. ¿Qué vas a hacer? No tienes la opción de no obedecer. ¿Dónde estás ahora? ¿Qué vas a hacer? No tienes la opción de no obedecer. Tenemos una garantía. Él continuará siendo fiel, continuará siendo glorioso, continuará siendo hermoso. Y mientras más lo contemples, más lo vas a amar. Y mientras más lo ames, más lo vas a obedecer. Así que hoy, ¿qué vas a hacer? Que el Señor les bendiga.